Bueno, pues nada, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a seguir con el tema que hemos venido estudiando durante todo este tiempo. Creo que ha sido de gran bendición el hecho de poder haber, que el Señor nos haya puesto a nosotros este tema, que es un tema demasiado grande, incluso para la manera en cómo lo estamos estudiando aquí. Pues obviamente no vamos a pretender estudiar todo acerca de la persona del Señor Jesucristo durante su tiempo en esta tierra, su, digamos, advenimiento, desde su concepción, su nacimiento hasta su muerte. Pero la intención que estamos teniendo nosotros al estudiar este tema justamente está en el hecho de poder aprender un poco más del lado humano del Señor Jesús, y obviamente es sumamente difícil poder separar el lado divino, digamos, de Jesucristo, ¿no? Como lo vimos desde un inicio, desde cómo el Señor, desde inicio, él lo que hizo fue justamente humillarse a sí mismo para poder ser un hombre y venir aquí con nosotros, tal como lo dice en Filipenses. Si quieren, vamos, no sé, comencemos buscando Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 11, que es más o menos lo que está en la presentación, pero si quieren, ahí está un poco más completo. Vamos a buscar Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 11. Dice así, en un minuto. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos, y esto encierra, digamos, mucho de lo que nosotros venimos estudiando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Él se humilló a sí mismo de tal forma de que dejó su deidad allá estando con el Padre para tomar esa forma de siervo, y de esa manera poder venir aquí con nosotros y cumplir el plan maestro del Padre y darse a conocer a nosotros para redención de nuestros pecados. Y durante lo que hemos venido estudiando durante todo este tiempo, estuvimos viendo la semana pasada en relación al tema del bautismo, y hoy quiero darle la oportunidad a Yara, que nos va a ampliar un poquito más acerca del tema del bautismo, para que podamos seguir avanzando. Yara, somos todos tuyos. Ok, aquí estoy. Bueno, buenas noches a todos. Bautismo es en griego, perdón, es la palabra baptizo y significa completamente mojado, lavar, ablución ceremonial. Aquí el agua representa o está ligada con una idea de purificación. O sea, cada vez que en la Biblia hablan de agua o lavamientos, se está hablando de purificación. Por ejemplo, cuando los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de oficiar en el tabernáculo, ellos estaban purificando. ¿Me oye? Sí, te escuchamos perfectamente. Va, entonces el bautismo de Juan, que la vez pasada Erwin hablaba de quién era Juan. Él era primo de Jesús y él bautizaba, pero este bautizo no era algo que debía de hacerse recurrentemente en las personas, sino que era una única vez que se bautizaba la persona, y era una expresión de arrepentimiento para la remisión de pecados. Y él hacía este bautismo sumergiendo a las personas en agua, y lo hacía en el nombre del Señor.
en el nombre del Señor, ¿verdad? Luego, por ejemplo, en Mateo 3, del 5 al 6, dice que la gente llegaba a Juan, bueno, llegaba, confesaba sus pecados y luego Juan los bautizaba. Esa era la metodología, ¿verdad? Sí. En Mateo 3:11, Juan enseñaba que su bautismo tenía un carácter transitorio, o sea, que era temporal y provisional, hasta que viniera el que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Él no sabía quién era esa persona, ¿verdad? Pero sabía que eso iba a suceder. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Juan 1:29, entonces lo voy a leer. Juan 1:29 al 34 dice: al día siguiente vio Jesús que venía vio a Jesús, o sea, Juan estaba bautizando en el Jordán y vio que Jesús venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces ahí, en ese momento fue que Juan se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque el Señor le reveló con el Espíritu Santo que él era Jesús, ¿verdad? O sea, que era el Hijo de Dios. Los judíos entendían que el bautismo era una especie de señal que anunciaba la era mesiánica. Sí, ellos sabían que que este era una señal, ese bautismo que hacía Juan. No, o sea, el bautismo era una señal de eso, ¿verdad? Pero por eso los fariseos le preguntaron a Juan que por qué él estaba bautizando. En Juan 1:25 le preguntaron los fariseos: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y entonces aquí Juan, ya me perdí. Él ahí es donde anuncia de que esto es transitorio y que después de él viene el que bautiza en el nombre del Espíritu Santo y el fuego, ¿verdad? Uh-huh. Y luego en los 4 evangelios aparece narrado el bautismo de Jesús. Y es con este bautismo que Jesús inicia su ministerio público. El evangelio que da más detalles es Mateo, Mateo 3, del 13 al 17. Y este Juan 1, que fue el que acabamos de leer, que da estos detalles específicos de cómo Juan reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y el proceso del bautismo se dio de la siguiente forma. Jesús llega de Galilea al Jordán, donde Juan estaba bautizando por él. Juan trató de impedírselo, porque Jesús le dice que lo bautice. Juan se resiste, y le dijo que él era el que necesitaba ser bautizado por Jesús. Y Jesús le dice que es necesario cumplir toda justicia, porque dice que Jesús vino para cumplir la ley, ¿verdad? Yes. Entonces Jesús fue bautizado, y cuando se salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendía como una paloma y venía sobre él. Esto es aparte de lo que Juan vio antes, ¿verdad? O sea,
O sea, la parte donde Juan vio al Espíritu bajar como paloma fue antes y solo él lo vio. Ahora esto ya fue cuando Jesús salió del agua, ¿verdad? Entonces, luego se oye una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí el Padre le da la identidad a Jesús, diciendo que Él es su Hijo, que lo ama y que lo complace, ¿verdad? Entonces, con esto podemos ver la Trinidad. Está el Padre, que se oye su voz, el Hijo, que se está bautizando, y el Espíritu Santo, que desciende sobre paloma. Entonces, luego Jesús dejó una orden o mandamiento que está en Mateo 28:19, que dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto pues lo cumplieron los apóstoles en Hechos 2:38. Se ve cuando Pedro lo hace, pues bautiza. Y así hay varias citas, ¿verdad? Entonces el bautismo cristiano es un mandamiento del Señor y una tradición apostólica también. Este constituye una expresión en el mundo material de los hechos ocurridos en el mundo espiritual del creyente, ¿verdad? O sea, es algo público que o sea, lo hacemos público, algo que está sucediendo espiritualmente en nosotros. Es una demostración y una confesión pública de que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido en la persona, que es el arrepentimiento y una conversión, por lo que solo los convertidos a Cristo deben ser bautizados. El bautismo es la señal de un nuevo pacto. En Colosenses 2:11-12, ahorita lo vamos a ver. Está en orden alfabético. Sí. Perdón, que tengo mi Biblia en orden alfabético porque no me la sé. Aquí estamos abajo. Colosenses 2:11-22. No, 11-12. Dice, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Entonces, cuando creemos y aceptamos al Señor Jesús, es como que nuestro corazón se sellara y se circuncidara, ¿va? Es un símbolo como de circuncisión. Y lo que hace el bautismo es mostrar públicamente ese nuevo pacto que hicimos. Y en Romanos 6, del 3 al 4, habla esta parte de sepultados con él, o sea, con Jesús en el bautismo. Yo esto no lo sabía, la verdad, y hasta ahora lo entendí. Que dice, vamos a ver, del Romanos 6, del 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces dice que cuando somos bautizados y sumergidos en el agua, ese es un símbolo de que somos sepultados, igual que fue Jesús, o sea, cuando murió, fue sepultado, y luego al salir del agua, eso simboliza que estamos resucitando con el Señor, y públicamente hacemos, o sea, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva vida al recibir al Señor,
y morir con Él y resucitar de esa manera. Entonces es un simbolismo. Y eso fue lo que investigué. Ok. Solamente. Yes. Ok, muy bien. Listo. Ok, vamos a regresar a la presentación para discutir, digamos, algunas de las cosas que vimos o que nos presentó ahora Yara. Me avisan cuando estén viendo mi pantalla, mi monitor. Yara habló acerca de varias cosas que son importantes y creo que algunas de ellas las cubrimos en el día que estuvimos viendo nosotros el tema del bautismo. Aquí hay 2 o 3 cosas que quisiera yo traer a la conversación. Una de ellas, digamos, sí, es cierto que es un simbolismo en el sentido de que lo que era la circuncisión para el Antiguo Testamento es hoy día el bautismo para nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento lo que se hacía era que se circuncidaba la carne y en el Nuevo Testamento lo que hacemos es circuncidar nuestro corazón a través del bautismo. Habíamos estudiado, ¿se recuerdan cuando vimos el tema del bautismo también de que en el Antiguo Testamento existen reseñas acerca del bautismo en agua? Cuando mencionábamos, por ejemplo, y que dice tanto en el Nuevo Testamento como en el Nuevo Testamento dice que Moisés cuando pasó por debajo del Mar Rojo, digamos, tuvo esta experiencia del bautismo con todas las personas que estuvieron ahí. Y tuvimos nosotros esa experiencia ahí. Y la otra experiencia que podemos nosotros también notar es cuando en el arca ¿cómo se llama? En el tabernáculo de Moisés teníamos este espacio que tenía, cuando estaba primeramente entre los muebles, estaba el altar de bronce y posteriormente estaba el lavacro. Y tenían que ir, antes de poder rendir el sacrificio y posterior a rendir el sacrificio, los sacerdotes tenían que ir a lavarse las manos, que era también señal de este lavamiento y de esta limpieza y esta pureza que nosotros queremos hacer. Hay 2 cosas más que quiero traer a la conversación y una de ellas es en relación a lo que significa o lo que representa el bautismo. En efecto, cuando en Romanos o en Hechos nosotros vemos de que hay una asociación específica y directa entre el bautismo y el proceso de muerte y de sometimiento voluntario, lo que habla justamente es esa parte relacionada a que existe justamente esa obediencia, ese cambio de naturaleza, ese proceso en el que nosotros comenzamos a rendirnos a nosotros mismos para morir nosotros mismos y tratar de dejar esa vida pasada que nosotros tenemos y volver conscientemente a tener esta nueva relación con el Señor. Por eso es la necesidad de que todos y cada uno de nosotros podamos ser bautizados en las aguas del nombre del Señor Jesucristo. Y la otra cosa importante aquí es el hecho de que cuando Dios manda o cuando se manda, digamos, se le da la comisión que dice que vayamos y bauticemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que entender justamente que estos 3 nombres, básicamente cuando nosotros vamos a ver la aplicación de cómo fueron a bautizar los discípulos y los apóstoles, siempre bautizaban en el nombre del Señor Jesús, porque el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, si bien es cierto, son 3 personas, pero el nombre de Dios no es Padre. El Padre es una característica. El nombre del Hijo no es Hijo, sino que el nombre del Hijo es Jesús, porque Hijo igualmente es un atributo, es una característica que tiene, igual con el Espíritu Santo. Y en ellos, en el nombre del Señor Jesucristo, se reúne la Trinidad de Dios. Por eso es que uno debe bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. No lo tengo aquí preparado, pero si quieren lo que podemos hacer es, después que terminemos el tema de hoy, la próxima semana hacemos un repaso acerca del por qué bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y les voy a dejar tarea. Yo necesito que por favor, y aquí la idea es que lo hagamos todos, porque es importante que todos tengamos esta claridad, que vayamos a ver en el libro de Hechos particularmente, que es donde están la mayor cantidad de relatos relacionados a esto, es en nombre de quién bautizaban los discípulos del Señor Jesús, si era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual no existe ninguna contradicción, porque al final del día el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo están reunidos en el nombre de Él.
del Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando Jesús resucitó y que Pedro dio este discurso? Dijo, en el nombre, porque Dios lo ha hecho Señor y Dios, el Señor Jesucristo. Al tener Señor Jesús Cristo, estamos hablando de la Trinidad completa. Entonces, justamente por eso tiene que ver esta parte. Y la tarea que quisiera dejarles a todos ustedes es que me busquen versículos relacionados a cómo fueron que cumplieron la orden que que el Señor Jesús les dejó cuando se fue, de que bautizaran y hicieran discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y cómo es que fueron bautizados finalmente. ¿De acuerdo? ¿Aceptan el reto? Amén. Sí. Muy bien, Juanito. ¿Alguien más acepta el reto? Estoy anotándolos aquí, ¿verdad? Para que miremos quiénes van a venir a tener esa conversación para que lo vayamos viendo. Entonces, como todos dijeron amén y todos dijeron que sí, entonces vamos a seguir hablando al respecto de esto. Yara dijo que a partir de aquí, básicamente, digamos, de alguna manera comienza el proceso del ministerio público del Señor Jesús. Y la semana pasada estuvimos viendo el proceso que el Señor Jesús pasó directamente después que fue bautizado. Automáticamente lo que sucedió fue que Jesús fue llevado al desierto. Y estuvimos hablando acerca de las tentaciones a través de las cuales el enemigo estuvo tentando al Señor Jesucristo desde la humanidad del Señor, y estuvimos teniendo esta discusión al respecto de eso. Hoy yo quiero seguir ahondando un poco, no desde la perspectiva de las tentaciones, sino que quiero que comencemos a ver en esta relación donde hablábamos al inicio de que, y es el título que tiene el tema del día de hoy, que dice que Jesús aprendió, ¿cómo se llama? Aprendió rindiendo su soberanía. Y esta discusión es una muy buena discusión, porque aquí lo que nosotros estamos tratando de entender es cómo el Señor, desde el momento en el que se pensó y se sometió, cuando hablaron allá con el Padre, dijeron, necesito que vayas a la tierra a redimir a los hombres que se han perdido o se van a perder en ese momento. Automáticamente Él se sometió y siempre ha estado sometido a la autoridad del Padre. Y es una de las cosas que a mí me impresionan de sobremanera. Y vimos cómo, por ejemplo, cuando leíamos en el libro de Filipenses, al inicio de lo que estamos leyendo aquí, pues él lo que hizo justamente fue, como dice acá, él no estimó ser igual a Dios, se convirtió en hombre, se despojó de sí mismo. Y la palabra despojarse, si recuerdan que significaba, y que por el tiempo con Fernando era como que encapsuló su poder para humillarse y venirse en forma de semilla a nacer a través de María la Virgen, tener ese nacimiento, ser un hombre igual que nosotros, con las mismas necesidades, los mismos padecimientos, los mismos dolores, las mismas sensaciones, etcétera. Se limitó totalmente cualquier tipo de lujos o riquezas, lo que no significa que eso sea malo, sino que estamos hablando que lo que él quiso justamente es tener esa dependencia absoluta de Dios. Al igual que cuando que le hemos tenido, digamos, de la que nosotros estamos invitados a tener esa absoluta dependencia de parte del Señor. Y durante todo el transcurso de la vida del Señor Jesucristo, durante su niñez, durante su adolescencia, Él se sometió, y como dice en este versículo, que es el que estamos estudiando o que vamos a comenzar a estudiar, dice que Jesús aprendió obediencia, ¿sí? Y como dice acá, y aunque y si quieren me acompañan a leer, por favor, Hebreos 5, vamos a leer Hebreos 5 encontrar aquí Hebreos 5, del 8 al 9. Y si alguien lo tiene, por favor, que me ayude leyéndolo. Amén. Por favor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿El 10? Sí, si quieres léelo, no hay problema. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Si se fijan, el hecho de la obediencia, si lo leemos desde este versículo que estamos leyendo, automáticamente vemos que trae una ¿cómo se llama? Un resultado. La obediencia trae un resultado para nosotros. Y
Y aquí en el versículo 8, si ustedes ven en sus versiones, por lo menos en la mía en 1966, y aunque era hijo, y la palabra hijo nos habla de que está en letras mayúsculas. Es decir, aquí se está refiriendo a la deidad de Cristo en la persona de Jesús. ¿Se recuerdan aquel versículo que decía, y un niño nos es dado, y un niño nos ha nacido, y un hijo nos es dado? Aquí lo que hacíamos era que desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que Cristo, la deidad de Dios, iba a estar dentro de la persona del Señor Jesucristo como uno solo. Cuando dice, un niño nos es dado, un niño nos es nacido, y un hijo nos es dado. Esa misma palabra hijo que aparece en ese versículo del Antiguo Testamento, aquí también se refleja cuando en Hebreos 5, cuando dice, y aunque era hijo, es decir, aunque era Dios, en otras palabras, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, este es un tema bastante complicado porque, bueno, uno puede decir, bueno, ¿cómo así que él aprendió obediencia? Y era Dios, pues era un hombre, pero al final de cuentas también era Dios. Y nosotros lo vemos a lo largo de su experiencia en la tierra hasta ese momento, que él desde que hizo el plan con el Padre, se sometió a la voluntad del Padre, siempre ha estado sometido a la voluntad del Padre. Él vino y nació, se sometió a sus padres terrenales, a José y a María. Él hizo todas las cosas que tenía que hacer. Él fue en obediencia a bautizarse, porque esa era una de las cosas que nosotros veíamos con el tema del bautismo. Hablamos que bautismo era obediencia, de las palabras que mencionó Yara, era cambio, es sometimiento, es decir, es rendirse a la soberanía. Y de hecho, en el relato que nosotros estuvimos o que estuvo leyendo Yara, ahí lo que podemos ver, creo que es en Mateo, en uno de los capítulos de los evangelios, él básicamente refleja del que él estaba haciendo fila detrás de cada uno de los demás, viniendo de Galilea, para poder esperar su turno y poder pasar delante de Juan para poder ser bautizado. Hasta ahí mismo llegó ese nivel de sometimiento que tuvo el Señor Jesús y de humildad, de sujetarse a la obediencia a lo que tenía que hacer. Cuando fue llevado al desierto, que fue lo que nosotros también estudiamos, él nunca se independizó del Padre a pesar de todas las necesidades físicas que tuvo en términos del hambre o que pudo haber tenido. Él tenía, que habíamos hablado, que no estaba en juego el tema de la paternidad, porque pues él sabía que él era Dios de todas las formas posibles. Y lo que estaba tratando de ofrecerle el enemigo, y concluimos todos, era que justamente lo que estaba tratando era ofrecerle un como atajo para poder llegar a tener la gloria y ser convertido en el Señor sin necesidad de ir a la cruz, con lo cual hubiésemos tenido un segundo Adán y no hubiésemos tenido la oportunidad de ser redimidos ni rescatados nuestros pecados, y él lo hizo justamente. Por eso es que cuando leímos en Filipenses dice que Dios lo exalta y le da el nombre que le da, por justamente haber pasado en ese periodo, en ese proceso de obediencia. ¿En qué sentido nosotros podríamos decir en qué sentido nosotros podríamos decir, voy a regresar al anterior, de que Jesús aprendió obediencia? Aquí una de las cosas que quiero que quede claro es que no puede entenderse en el sentido de que Jesús desconociera antes lo que era el concepto de la palabra obediencia. Es decir, obviamente él es la obediencia personificada. Él la practicó desde el momento mismo de entrar al mundo, como lo leímos en Filipenses, y tampoco significa que él conoció o aprendió la obediencia, si de hacer ese paralelismo con educación de nuestros hijos, que en algunos casos todos los que somos padres entendemos que los hijos en ciertos periodos o en ciertos momentos, o nosotros mismos como hijos, nos hemos rebelado en contra de la autoridad del padre, y a veces el padre ha tenido que tener una manera de poder forzar nuestra obediencia para que nosotros lo aprendamos de una manera, impuesta, y que nosotros aprendamos disciplina. No se trata de eso. Es decir, la obediencia que hablamos aquí es totalmente diferente. Tampoco significa que indistintamente de lo doloroso que puede hacer la obediencia, él lo haya aprendido a través de la vía del dolor. Y por eso citamos aquí a J. Brown en el que dice, es nuestra depravación, nuestro orgullo, nuestro deseo de independencia, lo que hace que la obediencia sea algo doloroso. ¿Se recuerdan cuando en la Biblia dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas? Es decir, la prueba en sí no necesariamente produce obediencia, sino lo que nos puede producir a nosotros es la oportunidad para que nosotros estemos gozosos. Y en este caso, J. Brown lo que dice es, la obediencia
el hecho de que nosotros nos independicemos de Dios, como ese deseo que tenemos nosotros relacionado con el orgullo de revelación, de redención y de satisfacción, al final de cuentas hace que nosotros tengamos esa independencia de Dios y por lo tanto las consecuencias de nuestros actos vienen a ser dolorosos, y esa es una forma en la que nosotros aprendemos que el dolor justamente hace que sea esa experiencia negativa. Por eso estos principios no existían en la mente de nuestro Señor cuando se refiere a esta parte. Es decir, aprender obediencia, lo que significa, en este caso específico, no es ninguna otra cosa más que tener un conocimiento, ¿sí? No es un conocimiento intelectual, es decir, no es algo que está aquí arriba, sino es algo que está aquí abajo. Es la disposición, es el conocimiento absoluto, el deseo de poder rendirse de una manera voluntaria. Es decir, por eso es que dice que él no conoció pecado, porque digamos, lo que hizo en ese sentido es que él no pecó. ¿Por qué? Porque así como aprendió obediencia, lo que equivale a eso es a que él obedeció. El pastor Carlos siempre refiere una parte que me ha parecido a mí muy, muy valiosa y creo que en algún momento lo hemos comentado. Él habla de la obediencia pasiva y la obediencia pasiva y la obediencia activa. ¿Qué es la obediencia pasiva? Por ejemplo, es como cuando, y vamos a citar un ejemplo, uno llama a su hijo y le dice, mira, necesito que mañana me laves el carro. Entonces la obediencia pasiva del hijo dice, sí, está bien, mañana lo hago. Pero llega el día de mañana y no lo hace. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo la intención, o sí tuvo quizás la intención de obedecer, pero nunca la llevó a cabo. Es decir, la intención está pasiva acá, pero no se logró ejecutar. Y en ese sentido, lo que hizo Jesús cuando estaba allá con el Padre fue decirle, Señor, sí, yo voy a ir. Ahí puso de manifiesta su obediencia pasiva, pero la perfeccionó al poder venir y quitarse de su deidad para ser igual que nosotros. Entonces, en ese sentido, cuando habla de que aprendió obediencia, justamente lo que hace es que la puso por obra. Y estoy haciendo mucho énfasis en esto por lo que vamos a ver a continuación, porque tiene mucha relación con el tema del bautismo y tiene mucha relación con la persona de Juan el Bautista. Y vamos a ver un ejemplo. Si quieren, por favor, leamos, y los tenemos aquí en la presentación, por favor, leamos Marcos 1, 14, 15 y alguien más que lea Mateo 4, 12, 13, por favor. Uno que me ayude, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, 14, 15. Bien. Ok, listo. Aquí vemos, y tengo subrayado una parte que a mí me pareció sumamente extraño, que dice, después que Juan fue encarcelado. No antes, fue después que Juan fue encarcelado. Y en Mateo volvemos a ver esa misma frase repitiéndose aquí. ¿Alguien que lea Mateo 4, 12, 13, por favor? Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Entonces, la pregunta que yo hago aquí, que yo me la he hecho también, es justamente esa. O sea, ¿por qué el Señor Jesús tuvo que esperar? Digo, aparentemente eso es lo que da como a entender, ¿no? O sea, dice que él oyó, o después que fue Juan encerrado, apresado o encarcelado, fue que el Señor Jesucristo emprendió su camino para tener el inicio realmente de este ministerio público que nosotros todos conocemos. ¿Por qué razón esperó a que eso sucediera? Pregunta pública. Y si nosotros pensamos, mientras pensamos en eso, yo quiero invitarlos a que volvamos nuevamente a repasar todo lo que se habla de la Biblia y que hable el mismo Jesús acerca de Juan el Bautista. De hecho, leímos que el ministerio de Juan era justamente presentar a la persona del Señor Jesucristo. De hecho, fue pensado y hablado y profetizado desde el Antiguo Testamento de alguien que iba a venir, una voz que clama en el desierto,
para que trajera, presentara e introducirnos a nosotros a la persona del Señor Jesús y que comenzara a generar ese ministerio. De hecho, él era el encargado de bautizar al Señor Jesús. Él sabía, porque a él se le preguntó, según lo que estuvimos leyendo y lo que nos leyó Yara, de que él estaba claro que él no era el Jesucristo, él no era el Mesías, sino que él era un Mesías, pero justamente que venía a tener una labor específica de poder presentar al novio. Es decir, él era el amigo del novio, no era el novio. Él no era el Mesías, él era el profeta que venía a abrirle el camino al Señor Jesucristo. Y el ministerio de Juan fue tan grande, tanto así, que el mismo Jesús dice que no ha habido otro profeta más grande que Juan. Pero es interesante entender y ver aquí que Juan, que Jesús, de alguna manera, lo que nos indican estos versículos es que algo había que no podía comenzar después de que salió del desierto a tener este ministerio público hasta que sucedió lo del encarcelamiento de Juan. Si quieren, por favor, ayúdenme y vamos a leer Hechos 13. Vamos a ir a buscar el libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 24 y 25. Mientras buscamos Hechos 13, del 24 al 25, sigamos pensando en relación a qué era el ministerio que tenía Juan. Y ojo, quiero por demás dejar sentado que no vamos a hablar de una manera negativa de Juan, sino que lo que queremos enfatizar es qué pasó con Juan, que tuvo que suceder lo que sucedió para que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio, siendo Juan un profeta del cual se esperó más de 400 años para que pudiésemos tener, y que lo que venía predicando era el bautismo de arrepentimiento para todo el pueblo de Israel. ¿Tenemos Hechos 13, 24, 25? Sí, Por favor, Clara. Dice, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Amén. Entonces, lee nuevamente la parte en la que dice, más cuando Juan, ¿qué cosa? Del 25, si no estoy mal. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía. Amén. ¿Qué significa esa parte cuando él estaba a punto de terminar su carrera? ¿Qué significa? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que él ya no tenía que seguir bautizando, ya estaba... Exactamente. Él tenía una misión específica. Así como el Señor Jesús tenía una misión específica de venir a morir en la cruz, ¿sí? Para salvación nuestra y para cumplir y perfeccionar el plan del Señor y subir de regreso y regresar al Padre para ir a presentarse en el propiciatorio a llevar la sangre derramada y que podamos nosotros y de esa forma hayamos obtenido nosotros la redención de nuestros pecados. Asimismo, también en este caso, Juan tenía un ministerio específico, porque él dice que estaba a punto, y estaba a punto porque todavía no había hecho lo que supuestamente estaba mandado a hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Bautizar al Señor Jesús, presentar al novio delante de toda la congregación. Eso es lo que nos dice acá. No sé si lo ven de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, aquí vemos específicamente una de las cosas que a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y lo traigo con mucho respeto en ese sentido para que nosotros podamos aprender de la experiencia de Juan el Bautista y de la soberanía, y de la rendición de la soberanía del Señor Jesús, de la sujeción y de la obediencia y la humildad que él tuvo. Si nos vamos a Mateo 3:13, dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Es decir, el proceso se estaba comenzando a cumplir para que el Señor Jesús, una vez que estuviese listo, dispuesto a sus 30 años, que era la edad en la que se podía comenzar el ministerio, digamos, de una persona dedicarse para estos menesteres,
el Señor Jesús vino específicamente para ser bautizado y que se cumpliera lo que dijo en Hechos 13, 24 y 25. Y en el versículo 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Recuerdan que Yara aquí nos dijo de que él no era ni siquiera digno de desatar las correas del calzado, porque a pesar que él no lo conocía, como el Espíritu Santo le mostró quién era, una vez que lo reconoció y supo quién era, él justamente hizo lo correcto de decir, es decir, él reconoció la persona del Señor Jesús, él incluso se negó de alguna manera a bautizarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo un hombre va a poder bautizar a Dios? Pero el mismo nivel de humildad y de sujeción de bajar a las aguas del bautismo lo tuvo que hacer Jesús porque conviene por justicia. ¿Por justicia de quién? De todos nosotros. Y dice en los versículos siguientes, el versículo 22 en adelante, dice, ese es Juan 3, 22, 30, que fue parte de lo que leyó la Yara. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo allí con ellos y bautizaba. Es decir, ya había sido bautizado el Señor Jesucristo, ya había comenzado su ministerio público, que no estamos adelantando un poco, pero lo que quiero yo que veamos es estos versículos. Y si quieren, por favor, para que todos los leamos juntos, yo lo voy a leer si ustedes quieren, vamos a ir a buscar el libro de Juan, San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30, capítulo 3, del versículo 22 al versículo 30. Me avisan cuando lo tengan, por favor, para leerlo. Juan, capítulo 3, del 22 al 30. Dice, y el título que dice arriba es El amigo del esposo. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos, ¿sí?, a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. De hecho, cuando dice aquí, es la única referencia en la que se dice que Jesús bautizaba, pero realmente quienes bautizaban eran sus discípulos, ¿sí? Pero dice aquí, estuvo allí con ellos y bautizaba. El versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Enón. Y miren que dice también, es decir, habían dos grupos de gente bautizando. Por un lado estaba Jesús con sus discípulos bautizando, y por el otro lado estaba Juan el Bautista con sus discípulos bautizando. Y una de las cosas que ya decía era que el bautismo era algo transicional y temporal. Es decir, tenía una misión específica que una vez que ya viniese el Mesías y que se presentase el Mesías como tal, el bautismo de Juan ya no era necesario, sino que tenía que ser el bautismo de Jesús, lo que no significa de ninguna manera que el bautismo de Juan hubiese quedado inválido. Jesús nunca contradijo el bautismo de Juan para con ninguno de ellos. En algunos de los casos lo van a leer y en la próxima semana que me traigan la tarea van a ver en uno de los versículos en el que dice y le pregunta, ¿tú desde qué has sido bautizado? Y le responde, no, yo he sido bautizado en el bautismo de Juan. Y entonces luego le impusieron las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, hablaban en lengua. Entonces aquí lo que vemos es que sus discípulos lo que hacían era que confirmaban el bautismo de Juan de arrepentimiento. Pero en este caso lo que nosotros estamos leyendo en el versículo 23 dice, Juan Bautista también, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún, ¿qué dice?, encarcelado. ¿Por qué razón tenía Juan que ser encarcelado? Refiriéndose desde aquí. Y entonces dice el 25, el 25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, refiriéndose a Jesús, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El versículo 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, refiriéndose a él mismo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Él reconoció en este momento, en ese versículo, que su ministerio estaba cumplido. O sea, ya no tenía más nada que seguir haciendo. De hecho, lo que debió haber hecho Juan el Bautista junto con sus discípulos eran convertirse en discípulos del Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 30, es necesario que él crezca, refiriéndose a Jesús, pero que yo
mengue. Es decir, que yo rinda mi soberanía, que yo me entregue como esclavo a favor del Señor Jesucristo, que yo le abra las puertas para que el ministerio que ha venido a ser, sea. Pero en este momento estaba todavía aquí sucediendo esto. Entonces, si vemos, Juan dio testimonio de él, y nuevamente repitiendo lo que ya se había dicho, dijo, de quien yo, refiriéndose a Jesús, de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. O sea, ahí la tenía clarísima, Juan. Y sucedió todo lo que sucedió. Pero luego, fíjense acá en el versículo, en el Juan 1:29, que era justamente el que mencionaba Yara. Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo llamó el Cordero, supo, los ojos de él fueron abiertos para reconocer que él era el Cordero. Es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por eso viene, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y ahí vemos justamente que él sigue dándose testimonio acerca del Señor Jesucristo. Pero entonces, después del bautismo, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos, por favor, a leer Mateo. Y si tienen preguntas, por favor, me interrumpen. Mateo 9:14. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor, a Mateo 9:14? Amén. Por favor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayudamos muchas veces y tus discípulos no ayudan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando... ¿Perdón? Sí, adelante. Pero vendrán días. Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amén. Entonces, ¿por qué traigo mención esto? Porque aquí nuevamente vemos que hay como dos facciones, hay como dos grupos, ¿sí? Y en este momento, inclusive, habría que entender si en este momento específico ya Juan estaba preso. Juan el Bautista estaba preso y sus discípulos estaban todavía siguiendo a Juan, ¿sí? Fíjense bien en el versículo, vamos, si quieren, por favor, vamos a leer a Mateo, siempre en Mateo, vamos a ir al capítulo 11. Mateo capítulo 11 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice Mateo 11, capítulo 1, dice, los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, ya estaba preso Juan, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La pregunta que yo hago aquí a todos es, ¿por qué Juan preguntó eso? Si él, en los versículos que estuvimos leyendo anteriormente, él lo reconoció como el Cordero de Dios. Él vio descender el Espíritu Santo sobre él. Él lo bautizó, lo presentó como el novio, como el esposo. ¿Y por qué aquí Juan dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pasó con Juan? Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y esto me sorprende de una manera grande porque el Señor Jesucristo en ningún momento reprendió a Juan, sino que simple y sencillamente le respondió de una manera muy gentil y le dice, id y haced saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí.
mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Refiriéndose en este caso a Juan. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Ahí refiriéndose específicamente a Juan. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la respuesta del Señor Jesús a este cuestionamiento de Juan y el testimonio que da el Señor mismo públicamente de Juan el Bautista. Pero entonces la pregunta que hago aquí yo es: ¿qué pasó con Juan? ¿Dudó que él era el Mesías? ¿Por qué dudó? Porque estaba en la cárcel. Pero ¿por qué tuvo que ir a la cárcel? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Y veamos los versículos con los que inicia el ministerio público de Juan. Porque el Señor Jesús dice que de alguna manera cuando que Juan estaba preso, dice que regresó a Galilea. ¿Por qué tuvo que caer preso Juan? Razonemos. Varones, mujeres. Tal vez para que no hubiera división, esos dos grupos que al final se los hacía, ¿verdad? O sea, no sé. Tal vez se me hace. Y tal vez Juan nunca esperaba estar preso, pues, o sea, tal vez por eso tal vez dudó de que Jesús era el Mesías. O sea, tal vez nunca imaginó caer preso, o sea, pensó que él lo iba a guardar, pues, de eso. Ok, ¿alguien más? Hoy las mujeres están activas. Qué bueno por eso. ¿Y los hombres? La razón por la cual Juan cayó preso es por decir la verdad a un rey, si no está bien. Sí, sí, eso es un muy buen punto. Ajá. Era Herodes, ¿verdad? Él Sí. prácticamente le dijo en su cara que era un pecador, ¿verdad? Así es. Esa fue por la razón que él cayó preso. Esa fue la razón, digamos, visible por la cual cayó preso. Pero la pregunta es: ¿por qué tuvo que caer preso? Esa es la pregunta. Y aquí yo quiero que nosotros veamos en este sentido que comenzó a haber un problema, y aquí estamos suponiendo, porque no lo dice la Biblia de una manera expresa, pero digo, a lo que nosotros podemos llegar como conclusión es que Juan el Bautista siguió con su ministerio del bautismo, cuando ya no estaba llamado a hacerlo. Y justamente eso pasa con nosotros en muchas de las, digamos, de los aspectos de nuestra vida, no solamente a nivel ministerial, es el hecho de que el Señor quiere que nosotros hagamos algo y nosotros terminamos haciendo otra cosa. El Señor nos dice por acá y nosotros vamos por acá. El Señor nos dice hasta aquí, nosotros queremos seguir un poquito más. El Señor nos dice no y nosotros estamos queriendo buscar algo adicional. ¿Sí? Yo no estoy diciendo en este caso que Juan el Bautista ni se perdió, ni mucho menos, todo lo contrario. De hecho, es el mejor amigo el que va a entregarlo el día de la boda del Cordero. Ahí está Juan el Bautista ahí. Porque el Señor tuvo misericordia de él y lo guardó y lo apartó de esa manera. Y aquí podemos ver, aquí hay unos ejemplos que justamente estoy poniendo aquí en esta presentación, donde hablamos de tres personajes. Uno de ellos es el mismo Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Todos sabemos la historia de Abraham. En la historia de Abraham nosotros vemos que en Génesis, y si quieren me acompañan por favor rápidamente para hacer ese paralelismo y después venimos a hacer las conclusiones. Abraham, vamos al libro de Génesis y vamos a buscar en el capítulo 15, del versículo 1 al 5.
aquí nosotros podemos ver ese paralelismo de las veces en las que nos cuesta a nosotros poder rendir nuestra, digamos, soberanía y someternos en absoluta dependencia a Dios, como sí lo hizo el Señor Jesús. ¿Llegaron a Génesis 15:1? Por favor, alguien que lo lea. Génesis 15:1 al 5. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Hasta el 5, ¿no? Hasta ahí, exactamente. Sí, solamente era para ubicarnos nosotros en el contexto. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Dios le dio la promesa que iba a tener al hijo de la promesa. De hecho, a través de él era que iba a llegar Jesús, y así fue. Pero en ese momento tuvieron los dos la genial idea de poner, digamos, a Agar de por medio para tratar de ayudar a Dios y mantener o anticipar el llamado, el ministerio que Dios tenía para Abraham. Bendito Dios que Abraham, incluso si leemos nosotros en Santiago 2, 20, 23, dice: Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso dice al final de cuentas de Abraham, pero vemos qué fue lo que sucedió. Es decir, Abraham quiso agarrar un atajo, de hecho agarró un atajo. La misericordia del Señor es tan grande que finalmente el plan de Dios se cumplió a través de él, pero sucedió. Otro ejemplo de esto es el mismo Moisés. Moisés, ¿se recuerdan qué pasó con Moisés? En Éxodo 2, del 11 al 12 dice: En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observando a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en arena. Y eso fue a la edad de 40 años. Y después tuvo que pasar 40 años más en el desierto para poder regresar delante de Faraón, poder sacar al pueblo de Egipto, y pasó 40 años más en el desierto por querer justamente no someter su soberanía al Señor. El mismo Pedro, si recuerdan. Pedro, él vino y trató inclusive de seducir al Señor para que no fuese ¿cómo se llama?, a la cruz. Y el mismo Señor lo reprendió y le dijo: Apártate de mí, Satanás. Lo negó 3 veces. Y si hablamos de Sansón, que es otro buen ejemplo, ¿qué era Sansón? Sansón era un juez que había venido y le había dado a Dios el poder, que residía, como era nazareo, en la fortaleza, residía en su cabello, justamente porque el cabello lo que significa es apartado. Lo que sucedió con él fue que por toda esta mezcla que tuvo con las mujeres y demás, al final del día fue que él rindió lo que Dios había dado, donde radicaba su fuerza, y Dios se la quitó. Y luego le oró al Señor para que justamente pudiese tener la oportunidad de que le diera una vez más la fuerza y obtener de esa forma esa venganza. Y redimir, digamos, al Señor, conforme al propósito que Dios había mandado para él, que era justamente limitar o destruir a los filisteos. Entonces, si vemos justamente lo que pasa aquí con Jesús, vemos en contraposición la persona de Jesús y vemos por otro lado la persona de Juan.
Y a veces nos pasa a nosotros el hecho de ser como Juan, que por el hecho de no querer, digamos, doblegar nuestra autoridad, nos sometemos a nuestro deseo de querer ayudar a Dios y poder ir y buscar en nosotros mismos la manera de poder redimirnos. Y en este caso, Juan, Dios lo tuvo que de alguna forma guardar y apartar o hacerlo a un lado para que no siguiese, digamos, estorbando el ministerio del Señor Jesús al generar estas divisiones, e inclusive con su muerte ya no se vuelve a escuchar absolutamente nada más de los discípulos registrados en la Biblia, de los discípulos de Juan. De hecho, los primeros discípulos, cuando nosotros vemos el llamamiento, por ejemplo, de Juan y de Jacobo, se dice, de acuerdo al estudio que nosotros hicimos, de que ellos dos eran discípulos de Juan el Bautista. Y que lo correcto era justamente eso, que ellos tuvieran que haberse venido a seguir al Señor Jesús, porque el ministerio de Juan había llegado a su fin en el momento en el que Jesús salió de las aguas de bautismo. Y eso lo que hace a nosotros es el hecho de poder traernos también esta enseñanza de que nosotros también necesitamos rendir nuestra soberanía, porque al final de cuentas, lo que va a suceder con nosotros si nosotros seguimos manteniendo nuestra posición en las áreas en las que el Señor nos esté pidiendo a nosotros, las consecuencias van a venir. Quizás vamos a llegar a la meta, sí, definitivamente no nos vamos a ir al infierno, pero a lo mejor posiblemente no vamos a poder, no sé, o sea, no sé si posteriormente a eso Juan pudiese haber sido el Pablo o el Pedro, ¿verdad? Pero eso ya no lo dice la Biblia y es algo que a mí me llamaba la atención decir, ¿por qué tuvo que esperar a que Juan estuviese preso para él presentarse y comenzar su ministerio público? Y es lo que vamos a ver a continuación la próxima semana, donde ya el Señor Jesús comienza realmente a hacer su predicación y su presentación en la sinagoga, y a partir de ahí comienza a manifestarse ese periodo de predicación que tuvo el Señor Jesucristo y de enseñanza a sus discípulos. Amén. Así que abro el micrófono para que puedan ustedes hablar o compartir algo, si están de acuerdo en lo que les dije o no. Es decir, sé que es algo que está ahí en la Biblia, o sea, no es algo que estamos tomando de una manera, digamos, antojadiza, sino que así lo dice la Biblia, pero quisiera escuchar también sus comentarios. Yo lo que creo es que, o sea, los planes del Señor se van a cumplir, sea como sea, si queremos estar nosotros ahí o no, Amén. ¿verdad? Así es. O sea, somos los que perdemos o ganamos al no rendirnos a Él o al no obedecerle. Nosotros somos los que perdemos, porque Él igual lo va a hacer. Así como usted decía, Juan pudo haber sido su discípulo y estar de cerca todo el tiempo con Él, y no fue así, ¿verdad? Amén. Exactamente. Sí. Y pues yo no sé si tuvo que haber tenido algo que ver el que le haya hecho ese, digamos, ese comentario como que sería, bueno, yo diría que es un comentario retador, ¿verdad? Porque el Señor se lo mostró antes de que sucediera. De ahí sucedió la afirmación del Señor frente a sus ojos. Y dice que al oír las obras que él y sus discípulos hacían, entonces le manda a preguntar como quien dice, bueno, ya empezaste a hacer milagros y el primero que tenés que hacer, que es sacarme de aquí, no lo has hecho, ¿eh? O sea, lo veo como implícito en ese comentario, porque como quien dice, bueno, ya empezaste a hacer tus milagros y te olvidaste de tu primo, ¿eh? O sea, sí. Y sobre eso no se te olvide que yo te bauticé, no sé, tal vez como que en algún momento tal vez era un poco de celos, de desesperación,
de estar en ese momento, tal vez sabiendo de que iba a morir, ¿verdad? Sabiendo de que era alta la probabilidad de que lo mataran. Tal vez él esperaba en su mente, podríamos decir, como algo mejor de Jesús, que de pasito era su primo. O sea, Así es. no sé, tal vez por ahí, ¿verdad? Pero realmente no, o sea, no tengo idea de por qué, si solo los tiempos coinciden o si de verdad pues el Señor espera este evento para poder empezar. Pareciera que no, ¿verdad? Porque estaba en la cárcel y él empezó su ministerio, ¿verdad? Pero sí es bien extraño, ¿verdad? Es raro. Sí, en efecto. En efecto. ¿Alguien más? Bueno, yo, sinceramente, yo no sacaría conclusiones de ese tipo. No quiero contradecir porque siempre yo tengo esa mala suerte. Yo pienso de que era el plan, porque Juan el Bautista tenía un vínculo tan grande con Jesús que si se recordarán cuando María visita a su prima, Sí. y desde que eran unos fetos, ellos tenían comunicación, porque la mamá de Juan el Bautista no sabía mayor cosa de cómo había engendrado, no sabía decir, ahí viene la que le engendró el Espíritu Santo, pero que José se hizo cargo. No. Sí. El feto de Juan el Bautista hizo algunas acciones que de plano le hablaron a la madre, porque la madre, acuérdense que el padre quedó hasta mudo, porque no creyó. Y incluso el nombre de Juan el Bautista fue dado por Dios al papá. Así es. Y hasta que se puso el nombre. Entonces le dice la mamá de Juan el Bautista, bendito sea entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Pero esto fue inspirado por el mismo Dios, porque ella no tenía conocimiento de todo, ¿no? Que tenían idea de que María era una persona que seguía cosas de Dios. Y yo pienso que lo de Juan el Bautista era que tenía que darse así, porque acuérdense que Juan Bautista le dijo a sus discípulos, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Entonces yo pienso que no podría haber algo de celo, porque él, todavía estando afuera, indujo a sus discípulos que eran Jesús, porque su tiempo ya había terminado y que ahora era el tiempo de Jesús. Entonces yo sí no puedo pensar, deducir, quitarle alguna clase de pleitesía a... No, de ninguna manera se le está quitando pleitesía a Juan, o sea, solo para dejar, digamos, claro ese punto, porque nuevamente, por eso leí la parte en la que el mismo Jesús, posterior, cuando le manda a preguntar Juan estando en la cárcel y le manda la respuesta, él mismo da el testimonio sobre Juan, diciendo que no hubo ni va a haber ningún profeta más grande que el mismo Juan. Y una de las razones principales por las cuales es un profeta más grande que cualquiera, que Elías, que Jeremías y que todos los demás, es por el hecho que fue el único que tuvo el privilegio de ver cumplida la promesa del Mesías y haber sido él la persona quien lo presentó delante de todos. Y tanto es así el privilegio que tiene y el lugar que ocupa Juan. Se recuerdan que él mismo le dice que él va a ocupar un lugar muy alto y que en el reino. Y en Apocalipsis lo que se refiere, que en el vuelo del Cordero, el que está como amigo del novio justamente es Juan el Bautista. Entonces, de ninguna manera se le está restando ningún tipo de pleitesía. Es decir, el punto de vista sobre lo que yo quiero que lo veamos es el hecho de que, en efecto, como decía Yara, Dios va a cumplir sus promesas de alguna u otra manera. Pero el hecho de que cuando nosotros somos llamados a hacer algo y nosotros no lo hacemos, ¿sí? Es una prerrogativa nuestra no hacerlo. En ese sentido, él tuvo esa relación con el Señor Jesucristo y un momento en el que él mismo, y la Biblia lo dice, porque lo leímos, que ya su ministerio estaba así y él mismo lo reconoció. Él lo que debió haber hecho justamente es venir y plegarse al Señor Jesucristo para ser su discípulo y predicar las nuevas que traía el Señor Jesús para darlo a él. Entonces, solo para validar los puntos, para evitar, digamos, que no estamos haciendo de menos la labor de Juan el Bautista, todo lo contrario, el mérito lo tiene. Pero el del enfoque donde yo quiero que lo llevemos es, a veces nosotros estamos llamados a algo
y por un tema de nuestro orgullo, llámese orgullo espiritual, llámese un orgullo, como lo hemos visto, de revelación, de deseos personales, deseos carnales, de lo que nosotros querramos hacer, lo utilizamos como un justificativo para algo a lo que quizás Dios no nos ha llamado. ¿Verdad? Muy bien. Sí. Está bien, yo solo quería dejar en claro ese vínculo. Sí, no, y lo tenían. Fueron engendrados de una forma sobrenatural. Jesús diferente, pero fue la obra del Espíritu Santo en María, y al mismo tiempo se está dando la obra del Espíritu Santo en Elizabeth. Elizabeth. ¿Por qué? Porque incluso, como le digo, para mí me parece un vínculo tan grande que a veces no lo notamos. Ese vínculo que estando en el vientre, ellos ya tenían vibras, o sea, alguna clase de comunicación, que eso nunca lo vamos a saber porque es muy grande para nosotros, ¿verdad? Claro. Entonces, yo pienso que sí, ellos dos yo pienso que la persona más cercana que pudo haber existido, y entre todas las cercanas, porque tuvo varias, ¿verdad? Pero entre las más cercanas fue Juan el Bautista. Totalmente de acuerdo. De hecho, acuérdense que los dos fueron anunciados por ángeles. Los dos, sí. Su concepción fue de manera extraordinaria. A los dos, la Biblia dice que Dios les tenía un nombre. En el caso de Juan, le dijo, le vas a llamar Juan. De hecho, se acuerdan que se había quedado mudo, como lo decís vos, y justamente fue hasta que el momento en el que cómo se iba a llamar, que él escribió en una tablilla el nombre de Juan. Y Juan significa, si no estoy mal, el que alaba a Jehová, o sea, el que bendice a Jehová. Y fue lo mismo en el Señor Jesucristo, pero en efecto fue así, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Juanito. Sí, tomando la posición de Juan, creo que quizás él sintió como un derecho de ser liberado por Jesús, por el trabajo que él hizo. Y llegó a los oídos de Jesús la duda o la falta de confianza que Juan tuvo con él, porque él prácticamente sabía quién era desde el principio, cuando bien lo comentaste, cuando él decía que iba a venir alguien más grande que él. Y cuando él lo bautizó, no quería dejar ser bautizado por él, ¿verdad? Entonces, él lo reconoció, pero más adelante, cuando él cayó preso, cayó en duda también, ¿verdad? Y cuando le manda a los 12 emisarios a Jesús, creo que lo lleva con duda, ¿verdad? Porque o eres o no eres, porque si eres ya me hubiera sacado, como lo comentaron ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que... ese es un muy buen punto, la realidad, y perdón que le interrumpa, porque ese es un muy buen punto. Y aquí quiero insertar otra cosa. Aquí lo que estamos haciendo, digamos, es una suposición porque no lo sabemos específicamente si así fue. Pero vamos a suponer, vamos a dar un poco de rienda suelta a la imaginación de que así fuese. A veces nos pasa a nosotros exactamente igual. Nosotros creemos que por haber hecho una de estas, dos de aquellas y cuatro de la otra, Dios está obligado con nosotros. Y no es así. Es decir, el único beneficiado de o ser obediente al Señor y de someterse a la voluntad del Señor somos nosotros, como consecuencia de, pero no como obligación de Dios para con nosotros. Es decir, nosotros somos criaturas, Él es Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios bajo ningún punto de vista. Y Erwin, siento yo que trayéndolo a nuestros días también eso pasa en las iglesias, ¿verdad? Porque sí, a veces nos sentimos con derecho, ¿verdad? Por razón, ¿verdad? Exactamente. Ese es otro peligro que nos puede pasar. Vamos, estamos pensando que Juan pudo haber cedido a esa situación, dado que él estaba en una situación complicada. Es decir, imagínense ustedes, estando uno preso, creyendo en Dios, habiendo presentado al Señor Jesucristo, pensándolo en voz alta. Estamos hablando en voz alta aquí porque no necesariamente la Biblia dice que así pasó. Entonces yo puedo haber dicho, bueno, si yo presenté al Mesías, vaya, ¿qué estoy haciendo aquí en la cárcel? Cabal. Entonces yo tengo todo el derecho del mundo de que Jesús venga a sacarme a mí, y no necesariamente significa eso. Nuestra recompensa, de hecho, no está siquiera aquí en esta tierra. Dios nos bendice porque sí, y hay un versículo que dice, bueno, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Es decir, al final de cuentas no existe alguien que obligue a Dios a bendecirlo solamente porque sí.
¿De acuerdo? ¿Verdad? Él lo hace porque al final del día Él es Dios y lo desea hacer, lo hace. Si no, pues no. Bueno, buenísimo. Pues entonces, si no hay más preguntas, si quieren, vamos a orar. No sé, apóstol, si querés, nos haces el honor de cerrar el grupo y el tema, ¿te parece? Y la próxima semana, si a ustedes les parece bien, pues vamos a seguir estudiando ya esta parte. Y recuérdense, por favor, hacer las tareas para que tengamos este espacio de comentar en el nombre de quién bautizaban los discípulos. ¿Se recuerdan? Entonces, si quiere, doctor, para que pueda orar y poder despedir la reunión. Ok. Damos gracias, Señor, por permitirnos tener un día, pues para empezar un día más de vida y que en este día de vida, pues nos hayas permitido acercarnos a tu palabra, ver cosas que pasaron, Señor, mientras tú viviste en esta tierra y cosas que nos apuntan como experiencias que no son en carne propia hacia lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Las experiencias de alguien más, Señor, que tú nos permites ver, personas que estuvieron cercanas a ti, incluidos tus discípulos, tu familia, que nos da claridad de cómo actuar, Señor, en diferentes circunstancias de nuestra vida y en cómo actuar hacia las cosas de tu reino en esta tierra. Señor, te damos gracias por cada uno de los que pudieron conectar, Señor, y por los que no, también te pedimos que los bendigas y